Y quiero comenzar con un problema que luego varios me preguntaron, que es cuando les pedí el péndulo simple en coordenadas cartesianas. Creo que muchos tuvieron confusión de cómo resolver este problema en coordenadas cartesianas. O sea, una vez que ya habíamos identificado el grado de libertad, pues era más fácil plantearlo en términos del ángulo, pero a la hora de verlo en coordenadas cartesianas, veo que muchos tuvieron la duda de cómo plantearlo. Entonces, eh, voy a mostrarles cómo resolverlo, más que nada para que ya no quede esta ambigüedad. Así que ya el problema queda de regalo para los que asistieron a esta clase. Entonces, vamos a ver el ejemplo del péndulo. Profe, no se ve nada. Ah, Creo perdón, que no perdón, está perdón, perdón. Siempre se me va lo de compartir la pantalla. Ahí está. Y vamos a ver el ejemplo de péndulo simple y en coordenadas cartesianas. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, lo estándar, es plantear ahí nuestro diagrama y nuestro sistema de coordenadas. Vamos a poner que aquí está colgando una masa con un cierto ángulo θ. Y la única fuerza que está actuando sobre este sistema, o sea, la única fuerza externa sería el peso. Entonces, para plantear el principio de D'Alembert en coordenadas cartesianas, lo único que tenemos que hacer es, bueno, vamos a comenzar primero con la fórmula que expresa el principio de D'Alembert. Entonces tenemos aquí una suma de las fuerzas externas menos la derivada del vector momento, todo multiplicado por un desplazamiento virtual en R. Todo esto debe ser igual a 0. Ok, entonces empezamos de una manera simple. Aquí me faltó, perdón, el subíndice R. Y, ok. RI, bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí, pues, es buscar cómo expresar el vector R. Entonces, vamos a proceder simplemente diciendo, pues, ok, mi vector R va a ser un vector que apunta desde aquí hasta la masa. Y como estamos resolviendo utilizando coordenadas cartesianas, pues simplemente vamos a plantear que este vector depende trivialmente de x y y. Lo voy a poner un poquito más arriba. Este vector R es un vector que depende de x y de una manera trivial, porque solamente es igual a x, y. Ok, entonces hasta aquí nada nuevo. Ahora podemos plantear cuánto sería el diferencial de R a partir de este vector R, y también podemos plantear cuáles son todas las fuerzas que están actuando aquí dentro de este sistema. Entonces, como solamente tenemos que describir una partícula, solamente tenemos que hacer la suma de esta partícula con masa m. Entonces, lo que nos va a quedar es que de este lado vamos a tener la fuerza aplicada. En la fuerza aplicada aquí vamos a poner... Ok, antes que nada voy a hacer una convención de que
Nuestro sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas cartesiano, pero con la particularidad de que el eje Y va hacia abajo. Entonces, así, de esta manera, el peso nos va a quedar como una magnitud positiva. Y así podríamos poner que lo que nos va a quedar es este vector de peso, que de hecho ya lo voy a poner bien como un vector. Tenemos que el vector de peso lo podemos escribir así. Y aquí tenemos la derivada del vector de momento. Ahora, aquí de ese término es donde nos va a salir, en este caso sería, bueno, no podemos asumir nada acerca de hacia dónde van este vector que es la derivada del momento. Así que lo que podemos hacer es que lo vamos a expresar lo voy a poner como la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad y velocidad vector. Ok. Entonces, para saber cuánto vale esta v vector, tendríamos que obtener primero la derivada con respecto al tiempo de r. Pero esta derivada con respecto al tiempo es muy fácil de obtener porque solamente tenemos que hacer una derivada de un vector de posiciones x y y. Y lo que nos va a quedar aquí es x punto y y punto. Ok, entonces tenemos el vector velocidad y lo podemos poner directamente aquí. Perdón. Antes de esto ahora podemos sustituir este vector de velocidad dentro de la expresión para la derivada del momento. Y entonces daría que p punto vector sería igual a la derivada. Como la masa es constante, voy a sacarla aquí afuera. Entonces tendríamos la derivada con respecto al tiempo de este vector x punto y y punto. Y de nuevo, esto es muy fácil de obtener porque es una derivada temporal, de manera que lo único que nos va a quedar es m x b' y y b'. Entonces, listo, ya lo tenemos y lo vamos a poner aquí. Y ok, ya tenemos toda esta parte de aquí dentro y lo que tenemos que hacer es poner también este delta de RI. Y pues nada, para sacar esta delta de RI, lo único que tenemos que hacer pues tenemos que sacar la variación de este vector R. Ok, ¿y cómo sacamos esto? Pues en este caso es bastante simple porque lo único que tendremos que hacer sería, para calcular esto, sacar la derivada del vector R con respecto a X, la derivada parcial, multiplicada por el desplazamiento virtual en X,
y a esto se le quedaría sumado la derivada parcial con respecto a y, desplazamiento virtual en y. ¿Sí lo estoy haciendo bien? Ya está, me dio duda. Si va bien, creo. Sí, ya. Ok, entonces, ¿qué nos va a dar esto? Bueno, la derivada parcial de r con respecto a x, como r simplemente lo estamos expresando las coordenadas x y y, pues la derivada parcial va a ser 1,0, porque pues la derivada de y con respecto a x nos va a dar 0, así que nos va a quedar 1,0 desplazamiento virtual en x, más, en este caso lo que nos va a quedar sería 0,1 desplazamiento virtual en y. Y ahora podemos hacer la multiplicación y lo que nos va a quedar es que este desplazamiento virtual en r lo podemos expresar como el desplazamiento virtual en x, desplazamiento virtual en y. Entonces, ahora podemos agarrar este resultado y lo ponemos acá. Oiga, profesor, ¿Sí? cuando dice desplazamiento virtual se refiere a movimiento sobre el eje donde gira, bueno, donde se desplaza la bola del péndulo, la Ok. masa. Les recuerdo que lo que nos dice el principio de D'Alembert es cómo se relaciona una coordenada con otra cuando congelamos el tiempo del sistema y, hacemos como desplazamientos que no ocurren en la realidad, pero es como que hacemos una variación infinitesimal en una coordenada para ver cómo reacciona la otra. Entonces, o sea, por desplazamiento virtual me estoy refiriendo a como variaciones que son permitidas dentro del propio sistema de coordenadas. No sé si queda un poquito más claro. Variaciones permitidas dentro del sistema de coordenadas. Ujú. Por ejemplo, si aquí tenemos este sistema con este vector r, podríamos hacernos la pregunta de, bueno, ok, ¿qué tipo de movimientos, o sea, si congelara el tiempo, qué tipo o sea, imagínate que congelara el tiempo y pudiera así interactuar con el sistema? Entonces, ¿qué tipo de desplazamientos o movimientos podría hacer en este tiempo congelado? Bueno, pues lo único que podría hacer sería o tratar de mover el péndulo hacia acá o tratar de mover el péndulo hacia acá. Y eso sería un desplazamiento virtual. Entonces, lo que estamos viendo con los desplazamientos virtuales es, bueno, hacia dónde podemos mover nuestro sistema cuando tenemos este tiempo congelado. Entonces, la idea del principio de D'Alembert va a ser que, ok, si ahora expresamos todo nuestro sistema en términos de desplazamientos virtuales de X y de Y, pues vamos a poder encontrar una relación que nos va a decir cómo reacciona a, digamos, un desplazamiento en X cuando hay un desplazamiento en Y. Ajá. Solamente no, o sea, nos sirve para encontrar las relaciones entre los movimientos de un sistema físico. Y para hacer eso estamos imaginando que, ok, congelamos el tiempo y nosotros en este tiempo congelado igual podemos perturbar un poquito el sistema, así darle un pequeño golpecito en una de sus coordenadas, en uno de sus ejes,
y para ver cómo reacciona el otro. Y bueno, si imponemos la condición de que como esto es un movimiento que ocurre en un tiempo congelado y que estos desplazamientos son infinitesimales, vamos a saber que el trabajo realizado por este desplazamiento, o sea, el trabajo virtual es igual a 0. Y pues bueno, resulta que con este planteamiento es totalmente equivalente a las leyes de Newton. No sé si esto resuelva más tu duda. Sí. Creo Ok. que ya quedó un poquito. Lo del tiempo congelado, no, pero sí. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, para responder tu duda, chécate lo que va a pasar aquí. Cuando hagamos toda esta operación, lo que nos va a quedar es... Nada más un momento, déjame ver que si mi sistema de coordenadas está bien planteado. Ok. Voy a hacer un cambio del planteamiento porque me acabo de dar cuenta de que va a quedar mucho mejor si en vez de poner este eje como el eje vertical hacia abajo, lo dejo hacia arriba. Porque entonces ahora sí ya me van a quedar dos signos negativos aquí que voy a poder factorizar. Entonces, nada más voy a hacer este pequeño cambio que no va a modificar todo lo que llevamos hecho. Voy a dejar este eje aquí, vertical, de manera que ahora, a la hora de plantear este peso, tengamos un signo menos acá. Y entonces ya con este signo menos lo puedo factorizar y nos queda aquí adentro todo positivo. Y pues listo, ya. Bueno, podemos empezar a expandir todo esto y lo que nos va a quedar es un vector que va a ser en la coordenada x, solamente va a ser m, xy', y ya, no tenemos nada más. Y en la coordenada y, lo que nos va a quedar va a ser, voy a poner m, y' más el peso, y el peso lo voy a expresar como la masa por la aceleración gravitacional. Todo esto, producto punto por los desplazamientos virtuales. Y bueno, entonces ya con esto podemos desarrollar toda, o sea, hacer todo el producto punto, y lo que nos va a quedar es la masa por la aceleración en x multiplicado por el desplazamiento virtual en x más esta masa por y' más mg desplazamiento virtual en y. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, como les decía, lo que estamos buscando es encontrar la relación entre los desplazamientos virtuales, y esto nos va a llevar a las ecuaciones de movimiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo No sí, por profe. ahora, profe. Sí, dime. Sí, la función f que puso en el PDF de la tarea vendría siendo lo mismo que el vector r.
La función f, a ver, déjame... Ah, ok, la que representa la constricción. Sí. Ok, no, aquí todavía no la hemos escrito. De hecho, a eso vamos, a eso vamos. Ahorita vemos esa función. De hecho, pues ya, una vez que tenemos expresada la ecuación del principio de D'Alembert, podemos empezar a trabajar con esto. Pero tenemos un problema, que es que no conocemos cuál es la relación entre un desplazamiento virtual en la coordenada x y un desplazamiento virtual en la coordenada y. No conocemos la relación porque estas coordenadas están ligadas por algo, tienen una constricción. Entonces, la variación de una va a afectar a la otra. Y necesitamos encontrar una expresión que nos diga, pues, cómo se relacionan ambas. Entonces, para eso, vamos a observar el problema y vamos a hacernos la pregunta de, ok, en este sistema de coordenadas, ¿cómo podríamos plantear la relación entre las coordenadas x y y? Y aquí voy a hacer especial hincapié en que, a ver, ¿qué colorcito le pongo? Aquí la distancia de la varilla la conocemos, le podemos llamar... No está, bueno, en las hojas está girando en torno a una circunferencia. Sí, O sea, no exacto. puede salir de ahí. Entonces, la constricción que nos va a quedar sería algo así. Sería una constricción que nos relaciona la coordenada x con la y todo esto va a ser igual a la longitud al cuadrado de la barra que sostiene a la masa. Entonces, tenemos esta relación para las coordenadas que aparecen dentro de nuestro sistema. Así que con esta relación lo que vamos a tratar de hacer es construir una función que relacione estas coordenadas y que sea igual a 0. O sea, vamos a buscar expresar la constricción de esta manera. Y la manera más trivial que se me ocurre, pues sería, pues vamos a partir de esta expresión, le restamos la L cuadrada y ya es igual a 0. Entonces podemos decir que todo esto es la función que estamos buscando. La función que nos relaciona ambas coordenadas va a ser f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada menos L cuadrada y todo es igual a 0. Entonces, esta era la función f de las que le hablaba en la tarea. Ahora, ¿para qué nos sirve expresar la constricción así? Bueno, nos sirve porque ahora vamos a poder sacar el diferencial de la función de constricción. Y bueno, yo lo que les puse en la tarea es una manera compacta de denotarlo, que es que puse el gradiente de f, producto punto, el desplazamiento virtual en R vector. Entonces, lo único que quiero decir con esto es que, bueno, para nuestro sistema en particular, es que este diferencial de f lo podemos expresar como las parciales de f con respecto a cada coordenada multiplicadas por el desplazamiento virtual en cada coordenada también. Sí ven de cómo se transforma, o sea, cómo es que sale esto, ¿no? El gradiente, se han llevado cálculo de varias variables. Sí, profe. Ok, ok, entonces si saben ya cálculo de varias variables, saben que el gradiente de f simplemente va a ser un vector que contiene todas las derivadas parciales de f con respecto a cada una de las coordenadas que contiene.
Y al hacer el producto punto del gradiente con el vector del desplazamiento virtual de R, que era todo esto, pues nos va a quedar una expresión como esta. Vamos a entonces sacar las derivadas. La derivada de f con respecto a x va a ser 2x y multiplicado por el desplazamiento virtual en x. Y aquí tenemos la derivada de f con respecto a y. Y esto también nos va a quedar como 2y desplazamiento virtual en y. Y sabemos que todo esto va a ser igual a 0. Y como todo esto es igual a 0, podemos entonces, vamos a eliminar estos dos. Y nos va a quedar que x, desplazamiento virtual en x, más y, desplazamiento virtual en y, es igual a 0. Lo cual está genial, porque ya con esto, entonces digamos que queremos resolver para... O sea, imaginemos que ya con esto queremos aventarnos a resolver esta ecuación de acá para la coordenada x. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es ya directamente despejar cuánto vale este desplazamiento virtual en x. O sea, podemos pasar del otro lado. Perdón, voy a despejar y. Y, ok, voy a pasar el y dividiendo, de manera que nos quede que este desplazamiento virtual en y va a ser x sobre y desplazamiento virtual en x. Y entonces podemos agarrar ahora este resultado y lo vamos a sustituir acá. Ok, ¿y qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar m xb' delta x, o sea, desplazamiento virtual en x, más m y' más mg. Y ahora, en vez de poner desplazamiento virtual en y, también ponemos, ponemos todo en términos de los desplazamientos virtuales de x. Así que lo que nos va a quedar acá va a ser menos x entre y, desplazamiento virtual en x, todo esto igualado a 0. Y bueno, pues ya, hay que hacer toda la talacha. Vamos a hacer el álgebra. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Bueno, de plano nos va a cambiar el signo de todo esto. Nos va a quedar m, y, b' x entre y menos... Ok, perdón, con el desplazamiento virtual en x menos m, g, x entre y desplazamiento virtual en x. Y ahora viene lo interesante, que es que ya que hemos puesto todo en términos de los desplazamientos virtuales en x, podemos factorizarlos y nos va a quedar lo siguiente.
Y ya esta forma supongo que la reconocen un poquito más. Creo que podríamos, de hecho, simplificar todavía más. Pero bueno, antes que nada, ya sabemos que este término de acá tiene que ser desigual con 0. Entonces, la única opción de que todo esto sea igual con 0 sería que este término de acá sea igual a 0. Igual de una vez podemos eliminar las masas, ¿no, profe? Para ya no notarlas. Ah, es verdad, sí es cierto. Ya las masas las podemos factorizar y bye. Nos va a quedar xb' menos y b' x y menos mg x y, todo esto igual a 0. Voy a pasar la y del otro lado. O sea, voy a multiplicar toda la ecuación por y, de manera que quede un poquito más simple. Y b', y x b' menos y b' x menos m. Ay, perdón, copié de nuevo la masa. Menos g gx es igual a 0. Y pues ya casi estamos, ya casi tenemos resuelto el problema. Incluso podríamos factorizar un poquito. Por ejemplo, puedo de aquí factorizar la x. Y ya, pues empieza a ver un poco mejor. Ahora, pues ya, ¿qué nos falta de aquí para poder resolver esta ecuación diferencial? Pues resulta que el único problema que tenemos es que, bueno, esto es una y aunque me quedó muy fea. Perdón, una y b'. Ok, entonces el único problema que tenemos aquí es que, pues ya tenemos una ecuación que nos relaciona x con y, pero si queremos resolver esta ecuación diferencial, tendríamos que dejarla toda en términos de x. Y eso lo podemos hacer relativamente fácil porque también sabemos cuál es la relación entre x y y dada la constricción. O sea, de la ecuación de f que teníamos acá, podemos despejar y, por ejemplo, de manera que y la podríamos expresar, bueno, y cuadrada la podemos expresar como l cuadrada menos x cuadrada, de manera que y sería la raíz de todo esto. Y ok, ya tenemos y, ahora necesitamos calcular esta y b'. Y bueno, aquí es donde voy a decir, no quiero hacer toda esta derivada a mano, nos va a llevar un buen rato, así que voy a directamente abrir matemática y sacar cuál es el valor de la segunda derivada de esto. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para sacar la segunda derivada en matemática? Bueno, pues lo único que vamos a hacer es poner aquí la raíz de L al cuadrado menos X de T al cuadrado. Y le vamos a pedir la derivada con respecto a T y la segunda derivada en concreto. Y nos va a quedar esto. Esto va a ser la segunda derivada de este término que tenemos aquí. La segunda derivada con respecto al tiempo. Y es más, a lo mejor podemos simplificar un poco
Y quedó una expresión bastante compacta. Voy a simplemente copiarla aquí. Y entonces ya, directamente voy a anotar que y' es igual a esto. Sí, o sea, me salté muchos pasos, pero pues a fin de cuentas para eso está el software, para ayudarnos a hacer todas las cosas que no queremos hacer a mano. Entonces, pues ya podemos empezar a sustituir tanto y como y' dentro de esta ecuación y vamos a ver qué tipo de monstruo nos queda. Profesor, ¿y no se puede meter directamente esa ecuación diferencial a matemática? O sea, incluyendo y punto y x punto, o sea, toda esa. Sí, de hecho sí, o sea, ya con estas dos podríamos solucionarlas numéricamente con matemática, pero aquí lo que estoy tratando de hacer más que nada es es encontrar una ecuación desacoplada, una ecuación diferencial solamente para x y que no tenga nada que ver con y. Solamente porque el problema lo permite, pero sí, en efecto, si ustedes llegan es- a estas dos cosas dentro o sea, si están resolviendo un problema, pues también está bien. O sea, es realmente una solución al problema que se está planteando. Pero en este caso particular, pues voy a seguir trabajándolo así simplemente por la ventaja de que eh, sí podemos encontrar una solución a una ecuación diferencial desacoplada. Maestro, ¿Sí? se llegaría al mismo resultado si despejara la Y, ¿no? Es- Yo lo hice así, entonces, no sí, sí, sé, ya sí. me está. Eh, Vale. eh, Es, es exactamente equivalente. Sí, ok. Eh, a mí me dio por resolver para X, pero sí, en efecto, sí, podrías haber despejado el desplazamiento virtual en X en términos de Y, sustituyes y también te va a llevar a una solución similar. A fin de cuentas, o sea, una vez que ya tengamos la solución para X, pues automáticamente podemos obtener la solución para y viceversa. Entonces, voy a dejar esta parte así. Y ahora tenemos que lidiar con todo este monstruo. Ok, entonces lo voy a empezar a poner. Voy a cambiar un poquito los órdenes de los signos porque está un poco raro como lo tienen aquí. Ok, y antes que nada voy a de nuevo expandir esto. Entonces vamos a tener que sustituir esta y' acá. Y lo que nos va a quedar es, voy a poner la x por la cual multiplica aquí abajo, aquí fuera, y voy a empezar copiando este término de acá. Vamos a tener x por x cuadrada menos l cuadrada. Todo esto multiplicado por x' menos lo que tenemos acá, que sería l cuadrada x' al cuadrado. Y en el denominador vamos a tener l cuadrada menos x cuadrada a la 3 medios.
Creo que ya no me faltó nada. Y de aquí tendríamos upsi. Upsi con este signo. Y aquí tendríamos menos gx es igual a 0. Y bueno, ya no lo voy a desarrollar más porque eso es ya para la tarea, pero a fin de cuentas ya hemos podido lograr expresar este problema en coordenadas cartesianas y estamos obteniendo una ecuación diferencial que opera en coordenadas cartesianas. Obviamente, si hubiéramos agarrado el ángulo, que es el único grado de libertad que tiene el sistema, pues nos habría salido muchísimo más fácil porque no hubiéramos tenido que meternos en este pleito de poner el desplazamiento virtual de una coordenada con respecto a otra. Entonces, en ese sentido, resolverlo está más difícil, pero es una manera también de mostrarles que pueden plantear el mismo sistema y resolverlo mediante el principio de D'Alembert sin importar el sistema de referencia, solamente que en algunos sistemas de referencia se les va a complicar más el problema. ¿Y hasta aquí tienen dudas? No, profe, gracias por aclarar el problema. Sí, espero que les ayude a resolverlo. Ya en el caso del péndulo simple, pero en coordenadas polares, es mucho más fácil porque expresar todo este sistema, o sea, para expresar todo este sistema, tener que incluir la constricción, solamente van a tener que poner el vector R en términos del ángulo y ya, se les va a simplificar todo. Profesor, para la tarea, ¿hasta dónde tendríamos que haber dejado la solución? Mira, si la dejan así, no hay problema. Yo siempre soy fan de que una vez que llegamos a la solución, sería bueno llegar a una solución numérica. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Si hacen una solución, o sea, si a este resultado le acompañan una solución numérica con grafiquitas, pues se toma como punto extra. Pero digamos que ya, si llegaron a algo así, o sea, una ecuación diferencial que está solamente en términos de una cosa o un par de ecuaciones diferenciales acopladas, todas son soluciones válidas. Profe, tengo una duda. Sí. En la demostración que también pidió de tareas, ¿se la incluimos en el PDF que le vamos a enviar en Eminus o se lo enviamos aparte? Inclúyala ahí, no hay problema. Ok. Sí, porque a fin de cuentas todo corresponde a todo lo de la tarea 1. Igual, para enviar la tarea, no se preocupen por el formato, o sea, pueden hacerlo en PDF, LaTeX, o también lo pueden hacer a mano y le toman foto a los apuntes, como ustedes prefieran, como les sea más fácil. Ok, entonces, hasta aquí, ¿todo bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces, No. pues vamos a ver ahora unos ejemplos un poquito más complicados, pero ya no del principio de D'Alembert, sino de cómo resolver un sistema utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces está así pensando un problema más o menos complicado que sea retador para que vean que incluso el problema más complicado en este formalismo pues va a resultar fácil, relativamente fácil de resolver. Entonces les voy a plantear este problema. Bueno, les comento que ya esto es como una
última clase de repaso. La verdad es que la siguiente clase, bueno, para mañana no, sino para la semana siguiente ya me gustaría empezar con el principio de mínima acción. O sea, empezar a ver un poquito de nociones de cálculo de variaciones, que creo que es al principio un poco pues, complicado de absorber. Y por lo mismo de que no hay mucho tiempo en este semestre, me gustaría como empezar a entrar de lleno a esa parte y pues que de alguna manera ustedes vayan avanzando en la parte de hacer los ejercicios para que aprendan a utilizar todos estos principios. Ok, bueno, el ejemplo es una partícula moviéndose sobre un cono invertido. Ok, entonces este es uno de estos problemas que el formalismo newtoniano ya comienza a ser demasiado difícil de plantear, porque tenemos lo que vamos a resolver en esencia es la dinámica de una partícula, pero sujeta siempre a una constricción que va a limitar el movimiento de la partícula a una superficie. Entonces voy a dibujar el sistema de coordenadas como que aquí va una X, aquí va Y esto va a ser Z. Y el cono del cual les estoy hablando sería algo así. Y lo que vamos a tener es que la partícula está dentro de este cono. Entonces está aquí y puede rodar, o sea, dentro de este cono y eso va a ser como su grado de libertad de movimiento. ¿Qué más? Ok, entonces vamos a hacer la proyección de la partícula en el eje de coordenadas cartesiano. Entonces, esta va a ser la componente en Y, esta sería la componente en X, y podemos también dibujar la componente en Z. Ok, y todo esto se los cuento para ahora poder cambiar un poquito el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Realmente no nos conviene utilizar el sistema de coordenadas cartesiano. Lo que nos convendría más sería expresar todo el movimiento de esta partícula en términos de coordenadas, coordenadas esféricas prácticamente. O sea, si consideramos que la distancia a la cual está la partícula desde el origen, esto es el origen, si consideramos la distancia a la cual está la partícula dentro del origen, podríamos establecer que a esta distancia le podemos llamar R mayúscula. Vamos a decir que esta distancia de acá es R minúscula, o sea, un radio. Vamos a también darle nombre al ángulo que tiene este cono. Vamos a decir que se llama alfa. Y por último, vamos a darle también un nombre al ángulo
a este ángulo y le vamos a llamar phi. Entonces, hasta aquí solamente he puesto el diagrama del sistema. Es una partícula que tiene la constricción de que solamente puede moverse en la superficie de este cono. Entonces, o sea, pueden imaginarse como si tuvieran un cono y le echan así una canica y luego la canica empieza así a moverse dando vueltas dentro del cono. Es un ejemplo de este tipo. Y entonces, bueno, la principal dificultad de este problema es que tenemos que resolverlo con esta constricción de que la partícula solamente se puede mover en la superficie dada por este cono. Entonces, para resolverlo, nos conviene más utilizar unas coordenadas esféricas donde podamos representar el vector r que apunta a la partícula. Bueno, a este le he llamado la distancia r, pero creo que mejor le voy a poner el nombre de vector. Vamos a llamarlo vector r. Entonces, solamente estoy cambiando el sistema de coordenadas porque resulta que es bastante conveniente para expresar este problema. Entonces, ¿qué cosas están fijas aquí? Bueno, alfa está fijo porque el tamaño del cono no va a estar cambiando. Entonces, podemos empezar diciendo, pues alfa es una constante. Así que los únicos grados de movimiento que va a tener la partícula van a ser los que están asociados con este ángulo de acá, este ángulo phi, y este radio r. Entonces sabemos que el sistema tiene dos grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Pues van a ser esta coordenada phi y la coordenada r. Y a partir de estos dos grados de libertad, podemos proponer cuál va a ser nuestro vector r. Vamos a expresar r en términos de r y phi. Y bueno, estamos en 3 dimensiones, así que aquí vamos a tener un vector de 3 componentes. Calcular estas 3 componentes pues se reduce solamente a hacer estas proyecciones que les acabo de dibujar. Entonces, para, por ejemplo, sacar la componente en x, pues tendríamos que proyectar este vector r en la componente x. Y resulta que la proyección solamente depende de dos cosas, una del radio y otra de esta phi. Entonces lo que nos va a quedar aquí es r coseno de phi. En la componente y, pues vamos a tener más de lo mismo. Aquí en la componente y va a ser r seno de phi. Y por último, para la componente en z, pues aquí va a solamente depender de r y vamos a tener que hacer la proyección de esta r en acá, en la componente z. Para hacer esta proyección, permítame para ver que no estoy cometiendo un error. Esto depende de R.
Pero R sí varía con alfa, ¿no? Alfa es constante. O sea, R sí varía, pero alfa es constante. O sea, aquí nos va a quedar algo que depende de R, pero tendríamos que hacer la proyección de este vector R sobre la componente en Z. Entonces habría que hacer un ángulo del eje Z a R, ¿no? Bueno, así era, si mal no recuerdo cómo se definían las coordenadas esféricas. Ya, ok. Ok, para. Queremos obtener la posición en Z de esta partícula. Ahora, esta partícula, la posición en Z de esta partícula va a depender del, básicamente, el radio. O sea, no va a depender de este ángulo phi, solamente va a depender del radio y de algo que esté multiplicando por el radio para, digamos, de alguna manera escalarlo. Es decir, que cuando estemos aquí en el origen, que el radio sea 0, también estemos en el origen de z, y conforme avanzamos, o sea, hacemos el radio más grande, la proyección en z también se va a ir haciendo más grande según un cierto factor. Ya, ok, aquí está la cosa. Nos podríamos preguntar, ok, o sea, ¿cuál es la relación entre la posición aquí en Z y, y el radio? Bueno, pues la relación va a ser que a este radio le va a estar multiplicando el término de cotangente de alfa. Y ya nos queda. El cotangente es simplemente porque estamos tomando este ángulo de acá. Y ok, entonces ya, me quedo un poco más tranquilo. Es que no estaba viendo así de qué término iba a quedar acá, pero ya. Cotangente de alfa. Y entonces, Profe, ¿por bueno, qué era pues, cotangente? ¿perdón? ¿Por qué era cotangente? Es que no entiendo esa parte. Porque lo que estamos haciendo es calcular cuál va a ser la posición en Z en función de R. Entonces, básicamente podemos hacer como que aquí esto es una recta y queremos calcular cuál va a ser la pendiente de esta recta para que de tal manera que cuando le pongamos un R, nos devuelva exactamente la altura. Y bueno, ok, entonces una vez que ya tenemos esto, pues podemos comenzar a desarrollar el lagrangiano. Lo importante siempre es establecer cuál va a ser nuestro sistema de coordenadas. Ya una vez que tenemos eso listo, ya podemos empezar a sacar la velocidad, energía cinética y demás. Otra cosa que olvidé mencionar es que le vamos a poner aquí a esta partícula un peso. O sea, va a haber una fuerza gravitacional. Y esperemos que no se nos complique demasiado agregando este peso. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para obtener el lagrangiano es obtener el término de la energía cinética. Y para obtener el término de la energía cinética necesitamos conocer cuál es la velocidad. Así que vamos a tener que derivar
con respecto al tiempo este vector r, y pues tendremos que inventarnos la derivada de un producto. Aquí, por ejemplo, lo que nos va a quedar sería r punto coseno de phi. Luego la siguiente quedaría r phi. Ok, phi también depende del tiempo, entonces es una regla de la cadena. Entonces quedaría r phi punto seno de phi en la primera componente. En la segunda componente nos quedaría algo parecido. Ahora tendríamos r punto seno de phi más r phi punto coseno de phi. Y ya por último, aquí como este término es constante, solamente nos va a quedar la derivada en r de cotangente de alfa. Entonces ya tenemos la velocidad y podemos empezar a construir el lagrangiano calculando el módulo de la velocidad al cuadrado. Entonces básicamente para hacer esto tendríamos que elevar al cuadrado cada uno de estos términos. Yo voy a hacer trampa, voy a copiar todo. Y por último nos quedaría r punto al cuadrado cotangente cuadrado de alfa. Y pues ya, a hacer toda la talacha de expandir esto. Ok, entonces del primer término lo que nos va a quedar es r punto al cuadrado coseno al cuadrado de phi menos 2r punto, perdón, me falta la phi, seno de phi coseno de phi. Y por último más r cuadrado phi punto al cuadrado seno al cuadrado de phi. Y esto es del primer término. Del segundo vamos a tener r punto al cuadrado seno al cuadrado de phi más 2 r prima phi punto de seno de phi por coseno de phi. Entonces ya empezamos a ver que algunos términos se cancelan. En concreto, este término se va a cancelar con este. Y aquí nos va a quedar r cuadrado phi punto al cuadrado coseno cuadrado de phi. Todo esto más r punto cotangente cuadrada de alfa.
¿Y qué más vemos aquí? Bueno, pues tenemos unos cuantos unos. Esto prácticamente es un 1. Y esto también prácticamente es igual a 1. Así que la velocidad va a quedar simplificada. Solamente vamos a tener como términos Maestro, ¿al final no es R punto al cuadrado? ¿O solo es R punto? Sí, perdón. R punto al cuadrado. Casi se me va. Gracias. Ok, entonces tenemos este acá, que es un 1. Vamos a tener un término acá, que también es un 1. Y nos va a quedar R cuadrada, phi punto cuadrada, y este término, más R punto cuadrada cotangente de alfa. Entonces ya tenemos la Que ya velocidad. factorizando, ¿Perdón? se puede factorizar también R punto cuadrado, ¿no? No, bueno, sí, de estos dos términos, sí. Entonces, Ajá, para que quede R punto cuadrado por cosecante cuadrado de alfa. entonces va a quedar 1 más cotangente de alfa R punto al cuadrado más R cuadrado phi punto al cuadrado. Y sí, en efecto, eso lo podemos simplificar todavía más Sí, para que nos a la quede cotangente le falta el cuadrado. en la cotangente, ¿es verdad? Para que quede secante cuadrado, cosecante cuadrado. Entonces nos va a quedar cosecante cuadrada de alfa multiplicada por... Ok, el R lo voy a poner aquí atrás. R punto al cuadrado. Y de aquí solamente va a estar R al cuadrado phi punto al cuadrado. Y espero que ya esté bien, que no haya cometido ningún error de álgebra, porque como ya ven, se me han ido muchos cuadrados mientras estaba haciendo todo esto. Perdón. Ok, entonces ya tenemos la velocidad al cuadrado y esto directamente lo podemos incluir en el cálculo de la energía cinética. Entonces, el término de la energía cinética lo vamos a calcular como T igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, va a ser 1/2 de la masa por todo esto, y nos va a quedar R punto al cuadrado cosecante cuadrada de alfa más R cuadrada de phi punto al cuadrado. Y listo, ya tenemos nuestro término de la energía cinética. Ahora solamente nos falta expresar cuál va a ser la energía potencial. Y bueno, la energía potencial es muy fácil porque solamente depende de la altura. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería encontrar la expresión para la altura, que en este caso ya sabemos que la altura es la misma componente z del vector r. Entonces, podríamos directamente poner aquí que h pues va a estar dado en términos de ¿cómo se llama? De mg, perdón, que la energía potencial está en términos de la altura, y la altura ya sabemos que está en términos de la cotangente de alfa y la r, de manera que aquí nos quedaría mg
R cotangente de alfa, si es que no me estoy equivocando. Ok, entonces ya con estos dos términos podemos, lo voy a copiar acá, abajo, y este es el término de energía potencial. Y listo, pues ya con todo esto podemos hacer el cálculo del lagrangiano. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, pues lagrangiano es la energía cinética menos la potencial, y en este caso lo voy a escribir como 1/2 de la masa por todo esto, menos la energía potencial, que sabemos que es este término de acá. Y listo, ya tenemos el lagrangiano, el cual ya podemos resolver con las ecuaciones de Euler-Lagrange, y pues vamos a resolverlo, a ver qué sale. Entonces voy a poner aquí resolviendo con las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues nos va a quedar lo siguiente. Voy a escribir primero la ecuación. En realidad solamente vamos a tener una ecuación de Euler-Lagrange, que va a ser la parcial del lagrangiano. Ah, no, vamos a tener dos, perdón, una por cada coordenada generalizada. Entonces vamos a tener una ecuación de Euler-Lagrange para R, aquí porque pues la fuerza la única fuerza que actúa aquí, que es la del peso, pues proviene de un potencial, que es en este caso el potencial gravitacional. Entonces nos quedamos con la forma fácil, sin fuerzas generalizadas, de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Nos va a quedar entonces una para el radio y otra para phi. Y todo esto igual a 0. Bien, pues ya nada más nos queda hacer las derivadas parciales correspondientes. Vamos a empezar por esta de acá. Entonces sacamos la derivada parcial de L con respecto a R punto. Y aquí vamos a ver que solamente tenemos un término de R punto acá, lo que va a hacer que nos quede M R punto cosecante de alfa. Y ya, o sea, solamente nos va a quedar esto. Y de una vez ya puedo calcular la derivada temporal, que como la masa es constante y el ángulo es constante, pues lo único sobre lo cual podemos derivar es sobre la R. Entonces nos va a quedar R bi'prima. Y luego, la parcial de L con respecto a R, pues vamos a ver que solamente nos va a quedar algo de este término y algo de este término. Es cosecante cuadrada. Sigue siendo cosecante cuadrada. Por Dios, Cosecante ¿cómo cuadrada. se me puede estar olvidando a cada rato? No, hombre. Espero que... Ok. A ver si no se me vuelve a olvidar No, lo de eso. arriba sí está bien. Ok.
Entonces, tenemos que sacar la derivada parcial respecto a R. Y pues solamente nos va a quedar una derivada parcial con este término y con este término. Y lo que nos va a quedar es R, perdón, M R phi punto al cuadrado menos mg cotangente de alfa. Ok, entonces ya podríamos directamente empezar a sustituir para que nos quede la primera solución. Y va a ser al cuadrado, ahora sí. Sería. Y nos va a quedar todo esto. Más. Y ok, ya tenemos una solución para la coordenada R. De hecho, aquí de nuevo también las masas aparecen en todos los términos, de manera que podríamos factorizar, y dado que estamos igualando con 0, simplemente eliminarlas. De manera que nos queda la ecuación de esta forma. Y para la segunda, pues de nuevo sacamos las derivadas parciales. Aquí solamente tenemos el término de phi punto acá, de manera que nos va a quedar que esto es igual a la masa por el radio al cuadrado por phi punto. Y a la hora de sacar ya la derivada temporal, pues tenemos que hacer una derivada de un producto. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la derivada primero, perdón, r cuadrada phi b' más phi punto y la derivada de r, que sería 2r. Podemos factorizar una r, de manera que nos quede mr, y aquí r phi b' más 2 phi prima. Y del otro lado tendríamos la parcial de L con respecto al ángulo. Pero chéquense que aquí el lagrangiano no depende del ángulo para nada. Entonces podremos poner que es igual a 0. Porque, o sea, depende de phi prima, o sea, de phi punto, pero no depende como tal de phi. Entonces ya nos va a quedar que la segunda ecuación es prácticamente todo esto igualado a 0. Es más, lo voy a dejar como antes, sin factorizar. Todo esto es igual a 0. Y pues ya podemos despejar y cada uno de los términos de la ecuación diferencial y resolver. Entonces nos hemos quedado con una solución que es un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas. Voy a remarcar que estas son las soluciones y entonces podríamos resolver estas ecuaciones numéricamente. Profe, pero se pueden eliminar M y R, ¿no? Los que se factorizaron arriba porque está igualado a 0. Sí. Quedaría. De hecho, sí, podemos...
gracias, podemos simplificar mucho más. M muere. No sé esto. Ahora, también podemos factorizar un R, de manera que nos va a quedar esto. Y ya esta es una solución mucho más compacta. Es más, incluso aquí podemos ya fácilmente despejar este término de phi prima. Lo que nos va a quedar aquí es menos 2 phi prima entre R. Y de aquí también podríamos despejar esta R prima. Y nos va a quedar R phi punto cuadrado menos G cotangente de alfa. Y todo esto dividido entre la cosecante cuadrada de alfa. Ya esta vez ya no se me olvidó el cuadrado. Y ok, entonces tenemos estas dos ecuaciones diferenciales como la solución de este problema. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Entonces ya lo que sería es resolver estas ecuaciones para hallar la posición, ¿no? Sí. De R y phi. Sí, tendríamos que resolver, tanto para R y para phi. De hecho, creo que se pueden despejar, ¿no? Bueno, no parece. No, es que no la parece. segunda se podría despejar phi punto e insertarlo en R2 puntos, pero pues estaría la segunda derivada, así que pues no. Y nada más déjenme checar que no haya cometido ningún error. Antes de empezar a simular. Ok, sí, ya estoy seguro. Entonces, ahora, pues, vamos a darle una solución numérica a esto, a ver qué nos sale. Y si ya... Ok, entonces, pues vamos a darle una solución numérica. Ya saben que a mí me gusta resolver todo esto en matemática, pero igual lo pueden implementar en otro sistema que pueda hacer soluciones numéricas. De hecho, les iba a comentar que si no les gusta matemática, pero quieren hacer algo de este tipo, o sea, algún tipo de cómputo simbólico, lo que pueden hacer es utilizar SymPy. SymPy es un paquete. No, esperen, no. No sé, SymPy o... sí. SymPy es una biblioteca que hace... que puede hacer matemáticas simbólicas. Entonces, o sea, si ustedes están más acostumbrados a
utilizar directamente Python para resolver problemas. Entonces, una cosa que sería bastante buena para ustedes sería que aprendieran a utilizar SymPy. Está relativamente simple, o sea, ya trae sus tutoriales y lo único que necesitan es Python. Y entonces una vez que tienen esto, ya pueden hacer operaciones simbólicas. Ya trae un chingo de operaciones simbólicas como expansiones, resolvedor de derivadas, integrales y demás. Todo esto que voy a hacer en matemática también lo pueden hacer en Python. Entonces, solamente como comentario por si no les gusta del todo la interfaz de matemática o programar en matemática, o el hecho de que matemática sea de código cerrado, que eso es también algo que a mí me duele mucho, porque me encanta matemática, pero es código cerrado y eso es un problema. Entonces, bueno, voy a empezar definiendo cuáles son las variables aquí. Para empezar voy a definir alfa que sea, no sé, ¿cuánto le podríamos poner? Pi entre 4. ¿Sí? Luego vamos a definir la constante de g como 9.8. No sé si haga falta algo más. Según yo no. Ok. Entonces ya tenemos estas dos constantes. Y vamos a resolver numéricamente. Para resolver numéricamente, en el curso anterior les había comentado que pueden utilizar ND-solve value. Falta R, profe. ¿Falta qué? R, ¿no? Ah, no, R va a ser una variable. O sea, recuerda que aquí está R, es una de nuestras variables para resolver en la ecuación diferencial. Ya nomás estaba anotando aquí las constantes, o sea, cosas que no van a cambiar durante la dinámica del sistema, que como son el ángulo del cono y la gravedad. Entonces, bueno, pues podemos empezar planteando las ecuaciones diferenciales aquí dentro de matemática y vamos a ponerlas así, una por una. R biprima de t a R de t y phi prima de t al cuadrado menos g cotangente de alfa. Y todo esto dividido entre cosecante de alfa al cuadrado. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación sería phi biprima de t igual a menos 2 phi prima de t entre r de t. Y todo esto negativo. Ok, entonces ya tenemos las dos ecuaciones diferenciales. Vamos a ponerle algún tipo de condición inicial. Por ejemplo, vamos a poner que r de 0 que sea igual a 1 y la velocidad inicial en r perdón, es igual a 0. Y bueno, vamos a darle también vamos a decir que el phi inicial va a ser igual a 0, pero vamos a darle un poquito de velocidad angular. Y listo, ya tenemos nuestras ecuaciones diferenciales. Ahora le decimos a matemática que queremos que nos resuelva para r de t y phi
Y t. Y como estamos resolviendo numéricamente, pues tenemos que darle un intervalo para resolver. Voy a ponerle solamente 10 segundos. Y veamos qué pasa. Pues ya, lo resolvió numéricamente. Y llegamos a dos soluciones. Vamos a graficar estas dos soluciones para ver, pues, si tenemos algo que tiene sentido físico o no. Entonces, voy a graficar las soluciones en el intervalo de t, que va desde 0 hasta 10. Y aquí ya empiezo a sospechar de que tenemos algo raro. Porque al parecer la primera solución está decayendo muy rápido. O sea, la solución que corresponde al radio, para empezar, está en el lado de los negativos, lo cual no está bien. Algo raro está pasando. ¿No será que la masa cae al centro del cono? Es lo que estaba pensando, puede ser. Entonces déjenme nada más investigar un poquito qué pasa en un intervalo más pequeño. Voy a definir aquí R de t. Y vamos a poner las coordenadas R que habíamos definido aquí arriba. Ok, entonces, ¿qué tendríamos aquí? A ver, estoy pensando en cómo plantearlo para que sea fácil. Ok, no, mejor voy a primero definir R de R y phi. Ya voy a poner el vector tal como habíamos definido. R seno de phi y R cotangente de alfa. Y para definir la R, pero ahora en función del tiempo, si estas son nuestras soluciones, podremos evaluar estas dos soluciones haciendo una regla de sustitución. Voy a poner que t es igual a, por ejemplo, 4. No, perdón. Como estamos resolviendo de 0 a 1, tiene que estar dentro de este intervalo. Y ya con esto podríamos evaluar las soluciones en ese tiempo. Entonces, podría definir una versión de R que solo dependa del tiempo. Para hacer esta versión, lo único que tendría que hacer sería aplicar esta definición de R a la solución evaluada en el tiempo. En este caso es 0.4. Vamos a dejarlo en términos de un tiempo general. Le voy a poner TP y va a ser el argumento. Y ahora ya podemos graficar. Podemos evaluar R en el tiempo que queramos. Y nos va a dar una posición. Y ahora sí, podemos graficar la solución. Y aquí tenemos la trayectoria de la solución. Está un poco raro la trayectoria, la verdad. Como ya no nos da tiempo, vamos a dejarlo aquí. Para la próxima clase voy a dibujar
el cono para que vean así toda la trayectoria que hace y voy a investigar si tengo algún error o no, pero por ahora lo vamos a dejar así. Voy a guardarlo de una vez dentro del repositorio para que no se me olvide luego subirlo. Mecánica teórica. Voy a poner partícula en cono. Y bueno, ya mañana vemos qué fue lo que está pasando aquí. Pero ya antes de terminar, ¿dudas? No. Ok. Pues... Maestro, Sí. si tenemos alguna duda con alguno de los ejercicios de la tarea, los va como pues a resolver o así, ¿puede ser mañana? O Sí. Igual váyanme pasando todas las dudas que tengan. Yo siempre... luego me da pena porque es que como también tengo que hacer tareas del doctorado, luego se me va el tiempo en eso y termino en la noche así cansadísimo, ya no tengo mente para ayudarles con los problemas porque estoy ya totalmente cansado. Entonces lo peor que puede pasar es que no les pueda responder ese día, pero igual trataré de responderles en la clase para que no se vayan perdiendo. Y de nuevo, nada más vamos a hacer unos cuantos ejercicios más y nos pasamos ya a la siguiente parte del curso, que es donde siento que está la mayor diversión, que es el cálculo de variaciones. vale, gracias. Sí. Bueno, pues ya, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.